La Iglesia es el pueblo de Dios porque Dios quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienvenidos al programa Al Pueblo de Dios, conducido por el Padre Antonio Felipe Martínez. Iniciamos. Ya te había escogido desde antes de nacer para ser profeta de las naciones. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendiciones a todos y a cada uno de ustedes. Mis hermanas y mis hermanos, a todos los que nos escuchan por la radio Koinonia 800 AM. Saludos y bendiciones también a los que nos siguen por internet www.tjcatólico.com en este su programa Al Pueblo de Dios. Mis hermanas y mis hermanos, nos pueden también ustedes llamar a este número de la cabina. A los que viven en esta ciudad de Tijuana, el número 622-8962. 622-8962. A los que viven dentro de la República Mexicana, alada sin costo, al número 01-800-78-87-606. 01-800-78-87-606. O los hermanos y hermanas que viven en la Unión Americana, en Estados Unidos, también nos pueden llamar, alada sin costo, al número 866-228-4305. 866-228-4305. Bien, mis hermanas y mis hermanos, tener con nosotros la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, para poder escudriñar, barajear, leer y retroalimentarnos de esta palabra que da vida, que es la palabra de Dios. Hay que cargarla con nosotros y aunque nos pese el morral, alimentarnos de la palabra de Dios, palabra que da vida espiritual, la Sagrada Escritura. El centro de nuestro vivir, de nuestro trabajo, debe ser nuestro Señor Jesucristo. También, mis hermanas, mis hermanos, tener con nosotros el Santo Rosario para que vuestras oraciones personales o con la familia, ¿verdad?, irlo rezando para que nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, reciba vuestras oraciones mediante María Santísima. Ella, ¿verdad?, a su vez va a elevar vuestras oraciones cuando lo estamos invocando, ¿verdad?, a María Santísima, a su Hijo Jesucristo. Así que hay que también rezar el Santo Rosario. Bien, mis hermanas y mis hermanos, en esta noche vamos a compartir con ustedes sobre el tema de San Mateo, apóstol y evangelista. ¿Quién fue San Mateo, apóstol y evangelista? Uno de los que forman parte del llamado de los 12 apóstoles. Lo vamos a tener ahí en la palabra de Dios, precisamente ahí en el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo del 9 al 13. Ahí en los primeros versículos del capítulo 9, versículo 9, dice la palabra de Dios: cuando se iba de ahí, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mateo o San Mateo, de oficio contador, aquel que contaba, recaudaba el dinero para Roma.
aquel que trabajaba en su despacho. Era el contador, el administrador, el que llevaba todas las cuestiones monetarias y lo que hacen todos los contadores, ahí todos los calculando todo el dinero para Roma. Jesús dice, al pasar por ahí, ve a este hombre desde atrás del escritorio, sentado en su trabajo. Dios, Jesús, conociendo el corazón de cada uno de nosotros, lo llama por su nombre. Lo llama a Mateo o a Leví, que es el mismo personaje. Ahí lo vamos a tener también en el Evangelio de Marcos. Fíjense, aquí en el Evangelio de Mateo dice: vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en su despacho de impuestos. Él era el que cobraba todos los impuestos para el poder romano. Él se encargaba de cobrar la luz, el Sky, el teléfono, el agua, todo lo que hay que pagarle al Estado, todo lo que hay que pagarle al gobierno. Hay que pagarle el predial, el agua, el panteón, el corte del carrizo del panteón, la limpieza de la calle, aunque está casi igual, pero bueno, todo hay que pagar, todos los impuestos. A eso se encargaba Mateo, y claro, era mal visto, pues era el cobrón. Dije el cobrón, el que cobraba. Claro, pues la gente pues tenía que cuidar con él, y él siempre estaba ahí con su recibo, ¿no? Probablemente, ¿verdad? Ahí el Señor le toca el corazón. Así como le tocó el corazón a Zaqueo, ¿no? Porque Zaqueo, como su nombre indicaba, el que saqueaba. 1000 para acá y 1000 para allá. Empezaba a cultivar sus milpas. Pero ahora Mateo fue llamado por Jesús. Deja ahí la función de estar cobrando impuestos. Deja la función de estar ahí, ¿verdad?, metido en el despacho, que era su trabajo. Fue llamado, cambia de trabajo para ir en pos del maestro y aprender de lo que estaba enseñando. Aquí en San Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Marcos, capítulo 2, versículo del 13 al 14. Ahí tome nota para que después lo busques en la Biblia. La vocación de Mateo o Leví es el mismo personaje. Salió de nuevo por la orilla del mar de Tiberíades. Toda la gente acudía a él. La gente acudía a Jesús. Jesús sale, dice la palabra de Dios, otra vez por la orilla del mar de Tiberíades. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar, vio a Leví. Aquí dice Leví. En otro pasaje bíblico decía Mateo. Vio a Leví, el hijo de Alfeo. Hijo de Alfeo, no del feo. Hijo de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, cobrador de impuestos. Y Jesús le dijo: sígueme. Y él se levantó y lo siguió. Pasa Jesús, lo invita, y él, sin titubear, deja su trabajo y sigue a Jesús. Fíjense qué hermoso cuando podemos nosotros descubrir nuestra vocación, cuando descubrimos para qué fuimos llamados. En cualquier vocación, ¿verdad?, que fuimos llamados, hay que ejercerlo, ¿verdad?, con alegría. Si fuimos llamados para ser maestro, pues hay que enseñar, hay que instruir, hay que, ¿verdad?, guiarlos por la verdad, por la luz, a aquellos discípulos. Si vuestra vocación es de salvar vidas, como lo hacen los médicos que aman su vocación, pues claro, tienen que salvar vidas, ¿no?
Entonces cada quien en la vocación que ha tenido o ha descubierto, ¿verdad? Así que cada quien funcionar en la vocación que tengamos. Aquí en Marcos 2 del 13 al 14, Jesús salió de nuevo por la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Y al pasar por ahí, por la calle, vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en la oficina, sentado en el despacho. A veces va uno pasando por la calle y la puerta abierta, como dice el arca abierta, hasta el santo peca, ¿no? Bueno, está la puerta abierta, hasta adentro está Mateo o Leví, y Jesús lo ve su corazón, lo llama, sígueme, ¿no? Las mismas indicaciones que Jesús va a decir a Pedro, y a Andrés también, sígueme y los haré pescadores de hombre. Esa misma invitación lo tuvo Santiago y Juan, ¿verdad? Los que estaban en la barca juntamente con su padre, ¿verdad? El Zebedeo, que estaban también en la barca, cuando Jesús al pasar también por la orilla del mar, invita a Santiago, invita a Juan, invita a Andrés, invita a Pedro, sígueme, los haré pescadores de hombres, ¿no? De esa manera Jesús va invitando a uno y a otro. Y en este caso, ¿verdad?, ha invitado a Mateo a seguirlo. Claro, aprender de él para posteriormente transmitir la enseñanza de Jesús. Mis hermanas, mis hermanas, manténganos ahí, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Si crees que la radio pasó de moda, no. Hoy te acompaña en casa, en la oficina, en tus actividades recreativas. Es móvil, de acuerdo a tu bolsillo, compacto y lo puedes llevar a donde quieras. Por tan solo $15 puedes adquirir aquí, en las instalaciones de Koinonia Radio, tu radio digital con pantalla AM y FM. Incluye audífonos con diseño compacto. Lleva nuestra programación contigo. Adquiere tu radio digital ahora. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis en cadena 800 AM. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Ya te había apartado, ya te había escogido desde antes de nacer para ser profeta de las naciones. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo en esta noche sobre el tema de la invitación que Jesús hace, ¿verdad?, a San Mateo, apóstol y evangelista. Hoy, ¿verdad?, la iglesia recuerda la memoria de San Mateo, apóstol y evangelista. Allá en el sur, fíjense, llámese la ciudad de Oaxaca, de nuestro México, en Puebla, en alrededores, los que llevan el nombre de este santo apóstol y evangelista San Mateo son fiestas grandes, castillos, muchos tamales, ¿no?, muchos mezcales, muchos toritos y
muchos cohetes para arriba, cohetes para abajo. Mucha fiesta, ¿no? En honor de este santo apóstol, ¿no? Y qué bueno, ¿verdad? Que nuestra iglesia, nuestra gente recuerde la memoria de este apóstol San Mateo o Leví, llamado por Jesús para formar parte de los 12 apóstoles. Es el tema que estamos compartiendo hoy, la vocación o el llamado de Mateo, ¿no? Y la respuesta de Mateo al decir sí, ¿verdad? Quiero, ven, que claro, dice él, dejando el despacho, dejándolo todo, sigue a Jesús. Y claro, ahí mismo, fíjense, lo tenemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo del 12 al 16. Lucas 6, del 12 al 16. Ahí están los nombres de los 12 apóstoles. Aquellos hombres que Jesús los llama por su nombre a formar el equipo de Jesús. El equipo de que él le iba a transmitir la enseñanza. Le iba a transmitir el amor. Le iba a transmitir el conocimiento. En Lucas 6, del 12 al 16. Sucedió que por aquellos días se fue él al monte a rezar y se pasó la noche en oración ante Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. ¿Quién? Pues Jesús llama y eligió a 12 de entre ellos, a los que llamó también apóstoles. A Simón, a quien llamó Pedro, y a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo y a Tomás, a Santiago de Alfeo y Simón, llamado Celote, Judas de Santiago y a Judas Iscariote, que fue a ser un traidor. Ahí están los nombres de los apóstoles que nos dice nuestro evangelista San Lucas. Lucas, médico de Antioquía de Siria. Lucas, ¿verdad?, va conociendo a Jesús mediante los apóstoles de Jesús. Ahora San Lucas en su evangelio nos va diciendo que Jesús fue eligiendo a los apóstoles, a quien llamó también, dice, ¿verdad?, discípulos. Llama a Simón, que le pone el nombre de Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan, a Felipe y a Bartolomé, a Mateo, o sea, Mateo o Leví, y a Tomás, Santiago de Alfeo y Simón, Simón llamado el Celote, a Judas de Santiago, y luego llamó a Judas Iscariote, que fue el traidor. Ahí están los nombres de los apóstoles, que Jesús los llama para ser sus amigos, para enseñarles, para indicarles la verdad. Y que ellos, a su vez, bien sabemos, una vez que Jesús sube al cielo, les bendice y les da la encomienda. Vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que se salven. Vayan y proclamen, vayan y anuncien, vayan y lleven la buena nueva. Es la encomienda que Jesús les da a los apóstoles, a sus discípulos. Claro, para poder mandarlos, tienen que prepararse. Hay que preparar. Y se prepararon en la escuela de Jesús. Se prepararon con Jesús. Ahí mismo, mis hermanos, en Hechos, ahí, fíjese, barajeando la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Hechos, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Ahí tomen nota, ¿verdad?, para poder revisar. Y dice la palabra de Dios: y cuando llegaron,
subieron a la estancia superior, o sea, en el segundo piso de aquella casa. Subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Fíjense, ahí está también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo del 13 al 14. Ahí se está narrando, ¿verdad?, la presencia de los apóstoles que estaban reunidos en el segundo piso, haciendo oración, perseverando en la oración, con un mismo sentir, con un mismo espíritu. Ahí se encontraban, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en la palabra de Dios. Ahí vivía Pedro, Juan, vayan tomando nota, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote, Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración. Ahí están los apóstoles. Ahí están, ¿verdad?, aquellos que fueron llamados por Jesús, hombres valerosos, hombres que dicen sí a este llamado. Pero al decir sí a este llamado, no es nada fácil. No es nada fácil seguir a Jesús. Por eso Jesús decía: Padre, te pido por estos discípulos, por estos amados míos, por ellos, porque ellos se quedan en el mundo y en el mundo está el enemigo. Sí, Padre, te doy gracias porque tú, ¿verdad?, le has revelado las cosas a ellos, les ha dado el entendimiento. Y sí, fíjense, una vez que baja el Espíritu Santo, allí lo vamos a tener en Hechos capítulo 2, ahí, Hechos 2, una vez que bajó el Espíritu Santo sobre los apóstoles, se les abrió el entendimiento y pudieron entender todo lo que Jesús ya les había enseñado. Baja el Espíritu Santo con poder y entonces ellos se llenan de fortaleza, los apóstoles, y van anunciando la buena nueva al pueblo y al mundo. Ellos salen, ¿verdad?, predicando la misericordia de Dios. Van predicando la salvación, que la salvación está en Jesús. Claro, cada quien tiene que reconocer e invitar a Dios en su vida. Que el centro de nuestro vivir sea nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que los apóstoles anunciaban. Que cada quien volviera, ¿verdad?, por el camino de la paz, por el camino de la verdad, por el camino de la justicia. Que cada quien sea capaz de perdonar, ¿verdad?, a su enemigo. Que cada quien sea capaz de perdonarse a sí mismo y caminar por el sendero que Dios va invitando. Por eso los apóstoles se tuvieron que preparar. Claro, hombres también se llenaban de tristeza, se llenaban de temor, pero siempre tenían en mente que Jesús estaba con ellos. No les fue muy fácil en los primeros siglos, primeros tiempos. Ellos tenían que huir de un lugar a otro porque en las primeras comunidades, recuerden, ¿verdad?, pues había persecución religiosa y tenían que esconderse aquí, esconderse allá. Y claro, muchos fueron llevados al martirio. Pero sin embargo, los apóstoles con gran valentía tenían que transmitir lo que habían, ¿verdad?, conocido, lo que habían aprendido de parte de su maestro, de Jesús, el Maestro Supremo.
Y claro, ahí lo vamos a revisar después la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando San Pablo se dirige, ¿verdad?, a Timoteo. Pero por lo pronto, mis hermanas, mis hermanos, manténganos ahí. Volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el Padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. ¿Te gusta desvelarte? ¿Vas a tu trabajo o no puedes dormir? No importa la razón que sea, nosotros te acompañamos. Tijuana AM, sábados y domingos de 2 a 4 de la mañana. Aquí en Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Misa Episcopal. Sigue con nosotros la celebración eucarística presidida por el señor arzobispo don Rafael Romo Muñoz, todos los domingos a las 12 del mediodía. Acompáñanos y vivámosla. Misa Episcopal. Desde la Catedral Nuestra Señora de Guadalupe. Te esperamos. Dios les bendiga. Tú me has llamado. Conoce a tus sacerdotes y comparte con ellos. Todos los domingos a las 5 de la tarde por www.tjcatólico.com. Tú me has llamado. Conduce Lulú Calzada. Escúchanos. Aquí estoy, Señor, toma mi vida. Sacerdote para siempre quiero ser. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 8 de la noche con 28 minutos. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Entonces el Señor su mano extendía y con ella mis labios tocó y al mismo tiempo decía: mira que he puesto mi palabra. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo sobre el tema de esta noche, sobre el llamado de San Mateo Apóstol Evangelista, que hoy la iglesia recuerda y celebra este santo a San Mateo Apóstol y Evangelista, que fue recaudador de impuestos, ¿verdad? Que dejando todo, ¿verdad?, el trabajo, el changarro, va en pos de Jesús. Mis hermanas, mis hermanos, saludos y bendiciones donde quiera que se encuentre usted que me está escuchando en este programa El Pueblo de Dios. Aquellos jóvenes también allá de la Capilla de Cristo Rey, que el Señor te guarde, te bendiga. Qué bueno que nos estás escuchando esta noche. A veces les pregunto, digo, a ver quiénes son los que nos escuchan y por ahí levantan la mano. Y qué bueno, ¿verdad? Porque ahí pueden ir tomando nota, ¿verdad? Y qué bueno, mis hermanas, mis hermanos, que nos están escuchando, que nos están también viendo por internet, www.tjcatólico.com, en este su programa Al Pueblo de Dios. Bendiciones para ustedes también, a los hermanos que están enfermas y enfermos, a Rubén, a Paulino y a aquellos también, ¿verdad?, que tienen broncas en la vida familiar, matrimonial. Pues mis oraciones para con ustedes, ¿verdad? Y nuestra celebración vamos a seguir pidiendo para que encuentren esa paz, la paz personal, la paz en el hogar. A veces esa angustia que llevan los jóvenes, a esa angustia que llevamos a veces cuando perdemos algún ser querido, a veces no podemos entenderle a Dios, aquellos que se están recuperándose, aquellos también que han dado a luz, ¿verdad?, aquellos que tienen una criatura en sus brazos, que Dios bendiga, ¿verdad?, a la prole, a sus hijos, para que sigan creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura y en salud. Hay que pedirle a Dios eso, ¿verdad?, que sus hijos crezcan, sus nietos, sus nietas vayan creciendo, ¿verdad? A veces sus días, ayer, antier también nació una sobrina, allá en la ciudad de Oaxaca, bendiciones y saludos también, para que siga también ella creciendo, ¿verdad?, al lado de sus padres, ¿no?
creciendo en gracia, en sabiduría, en estatura y en salud. Eso tenemos que pedirle para con vuestros hijos, que ver que los hijos crezcan, pero crezcan para bien. Qué bendición de Dios cuando los padres de familia se alegran que los hijos son obedientes, sacan buenas calificaciones, hacen sus tareas, hacen sus quehaceres. Qué alegría y qué tristeza de papá y mamá cuando los hijos son desordenados, son ingratos, gritan, patalean, le faltan el respeto al papá y a la mamá y ellos quieren hacer los que mandan. Óigame, por favor, cuando usted tenga 18 años, entonces usted mándese a sí mismo. Ojalá se mande usted para bien. Así que mientras que esté con papá y mamá, haga su quehacer, haga su trabajo, sea responsable, no sea tan gritón, ni sea tan grosero, ni grosera. Los hijos, las hijas que obedecen a papá y mamá tienen larga vida y bendición de Dios. Si no, revisen ahí el libro de los Proverbios, revisen el libro de Eclesiastés, revisen Tobías, capítulo 3, capítulo 4, ¿verdad? Y van a ver las grandes bendiciones. Hijo, ¿verdad? Haz caso a tu madre, no, ¿verdad? Desobedezcas. Vete por el buen camino, cumple los mandamientos de Dios. Son los consejos que la palabra de Dios nos da. Así que mis hermanas y mis hermanos, aquellos que estén enfermos, sepan que sus oraciones, sus plegarias, el Señor lo escucha, el Señor les da la paz, les da la bendición. Así que mi hermana, mi hermano, pues estamos sobre el tema, ¿verdad?, de San Mateo apóstol evangelista. No fue tan fácil para él, ¿verdad?, decir, bueno, aquí dejo el changarro y aventado, ahí nos vemos, ¿verdad?, a ver quién se encarga. No, si cuando se recibe el llamado es porque se tiene que responsabilizarse a un nuevo trabajo, a un nuevo quehacer. Y fíjense, cuando se nos encomienda ciertas tareas, pues tenemos que cumplirlo en el nombre de Jesús. Y eso es lo que San Mateo hace, ¿verdad? Cumplirlo, su tarea, claro, pero primero tenía que aprender. Una vez que aprende, ahora él proyecta a los demás, ¿verdad?, el mensaje de salvación. Aquí San Pablo nos va a decir aquí en Efesios 4, 1 al 7, del 11 al 13. Los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. Fíjense, del llamamiento que hemos, ¿verdad?, que hemos recibido, que llevemos una vida digna, nos dice San Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versículo del 1 al 7 y del 11 al 13. Sean siempre humildes y amables. Los apóstoles tenían que ser humildes y amables. Y eso es lo que San Pablo también nos dice, ¿verdad? Que el apóstol San Mateo o Leví, pues tuvo que aprender de Jesús. Claro, es muy cierto estar allá sentado al escritorio, nada más mis chicharrones truenan, a ver, paga para acá y paga allá, paga la luz, el agua, el teléfono, y él cobra y cobra y cobra y cobra. Una vez que avienta todo, pues claro, tiene que serse humilde, amable, ¿verdad? Lo que dice San Pablo, y de esa manera él fue discípulo, y de esa manera él va transmitiendo este amor de Dios. Por eso San Pablo, aquí en su carta a los Efesios, dice: sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sopórtense mutuamente con amor y esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Claro, los que trabajamos, los que trabajan dentro de una iglesia, en cualquier movimiento de la iglesia, pues tienen que revisar esta palabra de Dios. Sean humildes, amables, sean comprensivos, soportándose mutuamente los unos para con los otros. A veces andan peleando hasta por la cuchara. Es que yo traje la cuchara, es que traje la olla, hasta con todo y nombre se llevan, se desaparecen las ollas, las cucharas cuando hay convivencia dentro de las parroquias, dentro de las capillas, por favor, pero eso no pasa aquí, eso pasa por allá. Entonces, San Pablo nos da esta encomienda: soportándose mutuamente con el vínculo de la paz. Y luego dice: ustedes manténganse, ¿verdad?, en una sola fe, porque
solo es el bautismo que hemos recibido ante Dios. Así que San Pablo también nos dice, porque fue Jesús, dice, quien concedió a unos ser apóstoles. Fíjense. Jesús llama a todos. Ya lo hemos revisado en el Evangelio de Lucas 6, 12 al 16. Hechos 1, del 13 al 14, ¿verdad? Marcos 2, del 13 al 14. Marcos 2, del 13 al 14. Y hemos revisado también Mateo 9, del 9 al 13. Entonces, Jesús va llamando a los apóstoles. Y ahora San Pablo lo dice. Jesús llama a uno para ser apóstoles, a otro para ser profetas, a otros los llama para ser evangelizadores, a otros los llama para ser pastores, a otros para ser maestros. Y esto para capacitar a los fieles a fin de que, desempeñando debidamente la tarea de cada uno, contribuya al cuerpo de Cristo. Que todos lleguemos a estar unidos en la fe. Fíjense, Pablo nos está recordando, San Pablo o Saulo, Jesús llamó a unos hombres, los llama a uno para que sean pastores, otros para que sean profetas, otros para que sean evangelizadores, otros para que sean pastores y maestros. Pero todos van contribuyendo a la salvación. No todos son maestros, no todos son pastores, no todos son profetas, cada quien en la tarea que se le ha encomendado. Así que, mis hermanos, son los carismas que Dios da a cada hombre, a cada mujer, para ejercerlo en función de la salvación de la comunidad, del pueblo de Dios y del mundo. Por eso, ¿verdad?, va llamando a hombres y mujeres valientes para prepararlos y para que después ellos puedan transmitir la palabra de Dios. Así nuestro apóstol, ¿verdad?, San Pablo nos dice, ¿verdad?, Jesús fue llamando a uno o llamando a otro, uno para ser profetas, evangelizadores, pastores, maestros, y en fin, es el mismo Jesús que llama a uno y a otro para el servicio de la comunidad y para que todo el mundo, ¿verdad?, pueda salvarse. Ahí en Timoteo, Pablo, con la carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo del 2 al 12. Primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo del 2 al 12. Y Pablo, o San Pablo, cuando escribe esta carta, lo dice así: querido hermano, lo que te he dicho anteriormente es lo que debes enseñar e inculcar. Porque quien enseña doctrinas diferentes no se detiene a las palabras de salvación de Jesucristo. Manténganos así, volvemos con ustedes. Al pueblo de Dios, con el padre Antonio Felipe Martínez, continúa después de la pausa. Koinonia necesita de tu apoyo. Si estás en Estados Unidos, haz tu aporte en Yum Yum Donas. Presenta tu donativo por mes de $10 en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, número de teléfono y fecha de cumpleaños. Una vez entregado el sobre, recibirás una dona y un café. Y por $1 más, llévate el folleto de oración de la palabra eucarística. Yum Yum Donas, ubicado en el 482 West San Isidro Boulevard. Yum Yum Donas, relájate y disfruta de un rico café y una deliciosa dona. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con
relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Coinonía Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. 14 discos. Una noche llena de recuerdos, música, adoración, fraternidad, antología. Padre Miguel Ángel Sánchez te invita a su concierto de antología, con la recapitulación de sus 14 discos grabados. Miércoles 2 de octubre, 7 de la tarde, en la Sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana. Secut. Invitados especiales: Sandy Caldera, Gaby Bojorques y Julio Lizárraga. Reserva tus boletos ahora. Cupo limitado. Informes al 687-5916. Concierto de antología. 1, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Escucha la mejor programación católica en 800 AM Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Estamos de regreso con el Padre Antonio Felipe Martínez en el programa Al Pueblo de Dios. Ya te había escogido desde antes de nacer para ser profeta de las naciones. Bien, mis hermanas y mis hermanos, estamos de regreso en este su programa Al Pueblo de Dios, compartiendo con ustedes sobre el tema de esta noche, San Mateo Apóstol y Evangelista, aquel que deja, ¿verdad?, el escritorio, deja el despacho por seguir a Jesús. Bien, mis hermanas y mis hermanos, saludos y bendición donde quiera que estén ustedes ahorita en esta noche, que el Señor me los guarde, que el Señor me los bendiga siempre. Aquí en la palabra de Dios, primera de carta del apóstol San Pablo a Timoteo 6 del 2 al 12. Querido hermano, lo que te he dicho anteriormente, lo que debes enseñar, debe enseñar la sana doctrina, dice San Pablo. Porque hay quienes enseñan doctrinas diferentes. Mucho cuidado, mucho ojo, porque aquellos distorsionan las palabras, son unos orgullosos e ignorantes, dice San Pablo. Luego hay envidias, pleitos, insultos, sospechas perjudiciales y continuos altercados, propios de hombres de mentes depravadas. Así que consideran a la religión como un negocio. Claro, cada quien pone su changarro, dice San Pablo, mucho cuidado, porque hay quienes se afanan, ¿verdad?, a considerar a la religión como un negocio. Entonces San Pablo nos está advirtiendo de todas estas cosas. Claro, todo esto los apóstoles tenían que aprender de Jesús para caminar por el sendero de la verdad. Los que a toda costa quieren hacerse ricos sucumben a la tentación, caen en las redes del demonio, en muchos afanes inútiles y funestos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, nos dice San Pablo. Porque la raíz de todos los males es el afán del dinero. Y algunos, por dejarse llevar de él, se han desviado de la fe. ¿Sí? Hay personas que piensan que nada más por limpiar su conciencia van
y llevan una veladora, o van y ayudan a la iglesia católica. Pero, ¿cómo tratan a sus trabajadores? ¿Cómo tratan a las nueras? ¿Cómo tratan a sus hijos? Entonces hay que ver, hay que analizar. Jesús va a decir, bueno, cuando al templo entran dos hombres, uno, ¿verdad?, bien presentable, y otro se queda por allá. ¿Y qué le dice? Bueno, tú que vienes con corbata y traje, pásate para acá, siéntate aquí. Y tú que estás toda pelangocha y quédate por allá. El otro con traje y corbata, los demás. No quiere decir que todos tengan traje. Bueno, es porque le ponen más atención a aquel que lleva, ¿verdad?, la vestimenta. Y creen que puede estar bien. No, es que Dios se fija en el corazón de cada uno. Aquel fariseo va a decir, bueno, Señor, mira, yo no soy como ese que está en aquella esquina, ahí en la entrada del templo. Yo no soy como ese. Yo pago el diezmo. Pago el diezmo del cilantro, del perejil, de la ruda y de todo. Cumplo los mandamientos. Y aquel que estaba allá, Señor, perdóname, soy un pecador, reconozco que he fallado. O sea, cada quien va haciendo su oración. Y claro, el balance de nuestro vivir va a ser Jesucristo. Jesús, Dios que conoce el pensamiento, el corazón de cada uno de nosotros, entonces Él es el que nos va a dar el crédito, ¿no? Así que, mis hermanos, podemos llenarnos aquí de orgullo, podemos perdernos por el afán del dinero. Pensamos que lo es todo. Y pensamos nada más engañar a Dios. Maltratamos a los trabajadores. Nos engañamos a nosotros mismos. Por eso San Juan va a decir, conviértanse, porque el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Que cada quien podamos convertirnos. Que cada quien podamos analizar cómo estamos acá. Cómo está esta caja del corazón. Está limpio, está lleno de mugre, lleno de errores, pecado. Porque podemos aparentar una cosa y por dentro somos muy malditos o malditas. Así que hay una frase por allí, ¿verdad? Y frase muy fuerte del pueblo. Por ahí no deben de saber, ¿verdad? Entonces, frases muy fuertes cuando aquellos puritanos, que se creen que tienen la salvación, nomás por su dinero, y quieren mangonear al Espíritu Santo, quieren mangonear a la iglesia, quieren mangonear a Dios por su dinero, no, hombre. Y Dios le va a decir, insensato. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? Con todo lo que has amontonado. Casas, carros, todo. Todas tus bodegas llenos. Y caminas en medio del dinero. ¿Qué vas a hacer con todo lo que tienes? Porque esta noche te pediré cuentas. Aquel hombre que decía, recuerden la Biblia, descansa, alma mía, recobra tus fuerzas. Has trabajado muchos años, has acumulado muchos bienes. Descansa, alma mía, date a la buena vida, paséate, come, ¿qué te importa lo demás? Pero Dios es el que conoce nuestro caminar, nuestra vida. Insensato, o sea, maldito, maldita. ¿Qué vas a hacer con todo lo que has acumulado? Porque esta noche te pediré cuenta de tu vida. Que el Señor nos agarre arrepentidos. Que realmente el Señor, ¿verdad?, nos lleve cuando ya estemos preparados. Que realmente cada uno de nosotros, mis hermanos, analicemos cómo estamos. Y si somos tan malditas, tan malditos, es el momento de arrepentirnos, de agarrarnos de la misericordia de Dios. Pero que se nos note. Que realmente se nos noten nuestras obras. No, que no seamos candil de la calle, oscuridad en la casa. Sí, todo el mundo nos aplaude porque no te conoce, no sabes cómo eres. Así que, pero Dios, no te le vas a escapar a Dios.
Así que mi hermana, mi hermano, cada quien somos sabedores cómo andamos, cómo caminamos. Así que por eso San Pablo dice, quienes se hacen ricos sucumben a la tentación y caen en las redes del demonio por muchos afanes inútiles que los lleva a la perdición. Así que se desvían de la fe. Nada más se agolpan el pecho pensando que ya están salvos. No, hay que tener cuidado. Tú, en cambio, dice San Pablo, como hombre de Dios, mujer de Dios, evita todo eso y lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de paciencia, de mansedumbre. Lucha en el noble combate de la fe. Conquista la vida eterna. Eso es lo que tenemos que buscar, la vida eterna. Así que no seamos tan tremendos, tan malditos, tan malditas. Hay que analizarnos. Queremos mangonear al Espíritu Santo. Queremos mangonear a la iglesia. Hay personas que se la pasan mangoneando a la iglesia. Pero recuerden, como dice esta canción, ya llegará el que andaba ausente y cuando llegue no consiente nada. Porque no podemos mangonear al Espíritu Santo. Hay que dejarlo que revolotee. Que realmente el Espíritu Santo pueda conducir a su iglesia, pueda conducirnos por el camino de la paz, por el camino de la verdad. No que querramos mangonearlo, no que querramos, ¿verdad?, nomás por nuestro poder económico, hacer lo que se nos antoja. Ahí andan esas viejitas, a veces esos viejitos ahí, ¿no?, que están mangoneando, nada más porque regalan ciertos cuadros, quieren mangonear al párroco, por favor. Claro que los párrocos, no estoy hablando de esos párrocos, ¿no?, de por allá, de donde camino por la sierra, ¿no? No, hombre, a veces hay personas porque regala un florero, quiere estar mangoneando, tampoco se vale, sino que dentro de la iglesia hay orden. Por eso Mateo, ¿verdad?, cuando dijo, sí, quiero, Señor, deja todo, pero claro, tiene que aprender y también él, pues tiene que soportar y tiene que caminar en medio del pueblo. Por eso es que Jesús dice, Padre, te pido por esto, porque estos discípulos, estos apóstoles, se quedan en el mundo y en el mundo está nuestro enemigo, el diablo y Satanás. Por eso San Pedro va a decir, ¿verdad?, manténganse en oración, para que vuestra oración y la fe nos mantenga y nos sostenga en Dios, porque nuestro enemigo, el diablo, anda como león rugiente. Por eso hay tantas guerras, calamidades, desastres, porque el diablo mete su cuchara. Por eso a veces no hay paz en nuestro vivir, porque el diablo no quiere que estemos en paz. Así que mi hermana y mi hermano, hay que ponernos en las manos de Dios. Hay que pedirle a Dios que nos libere de cualquier atadura que tengamos en nuestro vivir, porque Dios quiere tu felicidad, Dios quiere tu alegría, Dios quiere que vivas en paz, que estés en paz con los demás y con Él mismo. Mi hermana, mi hermano, que Dios te guarde, que Dios te bendiga y buenas noches. El pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo: sacerdote, profeta y rey. Tú eres el pueblo de Dios. Forma parte activa de estas funciones para proclamar con verdad a los hombres, al pueblo de Dios. Gracias y nos escuchamos en la siguiente emisión de este programa. Koinonia Radio, alzando la voz para evangelizar.